Bienvenidos a un nuevo video eh, de aparato reproductor. Ahora toca comenzar a estudiar el aparato reproductor femenino. Bien, el aparato reproductor femenino, así como definimos el masculino, tiene una definición muy similar. Son los órganos y glándulas que pertenecen al sexo femenino y que están destinados a la reproducción de la especie. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que lo forman? Bueno, pues primeramente tenemos los genitales internos, que son los ovarios, son dos. Las trompas uterinas, o también llamadas trompas de falopio, son dos. El útero y la vagina. Y los genitales externos, que están formados por la vulva, los labios mayores, los labios menores, el introito vaginal, el himen, el clítoris, con todo y su capuchón, y el meato uretral. Entonces son varias las estructuras que lo están formando. Aquí en esta imagen podemos observar en primer lugar los ovarios, que como vemos son dos, están localizados a los lados del útero y están en relación con las trompas de falopio o trompas uterinas. Los ovarios, al momento de llevar a cabo la ovulación es el momento en que se desprende el folículo del ovario, y lo cual vamos a ver más adelante, dejan esta estructura que se llama cuerpo amarillo, que es muy importante, como vamos a ver más adelante, porque es un sitio productor de hormonas. Específicamente es un gran productor de progesterona. Una vez que pasa el tiempo y si no ocurre el embarazo, entonces el cuerpo amarillo involuciona y va a quedar una marca o cicatriz que le vamos a llamar cuerpo blanco, que tiende a ir involucionando, no desaparece por completo, pero ya no cumple con su función hormonal, es decir, ya no es capaz de producir progesterona. Solamente va a ocurrir la producción de progesterona en el sitio donde ocurrió la expulsión del folículo y solamente por un corto periodo de tiempo. Tenemos el útero, enseguida, tenemos la vagina, y el útero lo vamos a dividir en el cuello, que es esta región que estamos aquí observando, y tenemos el cuerpo del útero. Y finalmente la región que nos falta, que es el fondo del útero, el fondo uterino. En su interior tenemos la luz del útero o la cavidad uterina. Recuerden que nosotros llamamos luz en anatomía a una cavidad. Y bueno, pues ya habíamos dicho que aquí se encuentra el fondo del útero. Vamos a localizar por diferentes números las partes de las trompas uterinas. En primer lugar tenemos la fimbria o infundíbulo, que es esta parte de la trompa que parece que se abre como si fuera una flor, que lo estamos observando tanto en ilustración izquierda como en ilustración del lado derecho. La ampolla, que es la parte más ancha de la trompa, es toda esta zona, y es muy importante porque es el sitio donde ocurre la fecundación del óvulo. El istmo, que es la parte más estrecha de la trompa uterina, excluyendo, claro, la última parte, que es la intramural o la porción intramural, que se llama así por estar como dentro de un muro que está formado por el músculo uterino. Bueno, enseguida tenemos los ovarios, que son las gónadas femeninas. Así como teníamos testículos, que eran las gónadas masculinas, los ovarios son las gónadas femeninas. Son dos, como ya hemos dicho, están localizadas en la cavidad pélvica, a los lados del útero y sostenidos en su lugar mediante ligamentos. Su tamaño es similar al de una nuez, son realmente pequeños. De hecho, se podría decir que aquí está en esta imagen un poquito exagerado su tamaño, no mucho, pero sí está un poquito exagerado.
Su superficie es lisa en una mujer que no ha iniciado con su vida reproductiva o que no está en edad reproductiva, perdón, pero una vez que llega a la pubertad, tiene un aspecto boludo o rugoso. Uh-huh. En su interior, los ovarios tienen ovocitos que son los futuros óvulos y a los cuales simplemente les falta madurar. Y están rodeados por células foliculares. Esa es la razón por la que yo les decía hace un momento que cuando el ovario eh, se, se desprende de una estructura, esa estructura se llama folículo, es decir, el folículo es el óvulo rodeado de células foliculares. Normalmente antes de nacer los ovarios tienen el número definitivo de ovocitos que van a tener en toda su vida, que son alrededor de 1 millón, pero solamente se van a liberar, a madurar y a liberar alrededor de 400. Es una cantidad muy pequeña en relación a la reserva que se tiene. Entonces ahí tenemos nuevamente señalado la trompa uterina, el ovario izquierdo y el útero. Bueno, ¿cuáles son las funciones que cumplen los ovarios? Pues recordemos que es una glándula de secreción mixta, por lo tanto tiene una secreción interna o endocrina, que son hormonas, son estrógenos, es progesterona, y además tiene una función exocrina, que es la ovulación. Se maduran los ovocitos, se convierten en óvulos, estos son liberados o ovulados. Pero a final de cuentas, estas funciones están orientadas a la reproducción. La producción de las hormonas sexuales tienen funciones que preparan al cuerpo y específicamente a los órganos genitales para la reproducción. Entonces, todas sus funciones están orientadas a la reproducción. Bueno, las hormonas femeninas ya las habíamos mencionado previamente. Los estrógenos tienen la función tanto de determinar los caracteres sexuales femeninos como de formar parte de la regulación del ciclo menstrual, ¿no? Entonces, estas son variaciones circadianas que ya habíamos mencionado cuando estábamos en sistema endocrino y en sistema nervioso. Cuando hablamos de los ciclos circadianos que se regulaban en el hipotálamo, habíamos mencionado que estos ciclos podían ser algunos que ocurren varias veces al día, otros que son diarios, otros que son más o menos mensuales, como es este, y algunos son anuales. Entonces, estos ciclos circadianos regulan a los ovarios y estos a su vez pues, van a regular el ciclo menstrual. La progesterona es una hormona que es indispensable para preparar no solo al útero, sino en realidad a todos los órganos genitales para el embarazo. Y una vez que este embarazo ocurre, ayuda a mantenerlo, ayuda a mantener el embarazo. Es decir, prepara para embarazarse y una vez que la mujer se embaraza, también mantiene su embarazo. Bajo la influencia de hormona estimulante del folículo, que es la FSH, el folículo primario va a madurar, va a proliferar y va a pasar a ser un folículo secundario. Vamos a estudiarlo esto un poquito mejor cuando veamos el tema de gametogénesis. El folículo va a ser excretado durante la ovulación. Ya dijimos que en ese sitio va a dejar al cuerpo amarillo, que es el sitio productor de la progesterona. Entonces ahí tenemos al ovario y el cuerpo amarillo. Y su residuo, que es el cuerpo blanco. Bien. Las trompas uterinas o trompas de falopio. Son dos conductos que están localizados en la pelvis, insertados en la parte superior y lateral del útero, desembocan en el mismo útero y en su extremo lateral se van a relacionar con el ovario que les corresponde, izquierdo o derecho. Se va a dividir en 4 porciones, ya las habíamos mencionado anteriormente. Son la porción intramural o intersticial, que es la que está más profundamente metida en el útero, el istmo, que es la porción más estrecha, el ámpula o ampolla,
y el infundíbulo o fimbria. Y tiene tres capas: la externa, que es la serosa; la muscular, que es la media; y la mucosa, que es la interna. La capa externa le sirve para sostenerse en su sitio, la muscular para que se lleven a cabo movimientos que servían para desplazar al folículo o al producto de la gestación, si acaso ya ha ocurrido la fecundación. Y gracias a estos movimientos, pues entonces se facilita el desplazamiento del óvulo. La mucosa tiene un epitelio cilíndrico con cilios, y ya cuando estábamos viendo el sistema respiratorio pusimos en un video cómo funcionan los cilios. Aquí, si bien no hace un desplazamiento tan rápido, sí colaboran para el desplazamiento ya sea del óvulo o el folículo o del producto de la gestación, de tal forma que pueda ser llevado hacia el útero. Además, esta mucosa produce un moco que va a servir para nutrir tanto al óvulo como al producto de la gestación, del producto de la fecundación. Entonces, la fimbria tiene la función de atrapar al óvulo, de capturarlo, para que pueda llegar a la ampolla y ahí sea fecundado. El útero está localizado dentro de la cavidad pélvica, en la línea media, y está detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. Su función es alojar al producto de la concepción durante el embarazo y expulsarlo durante el parto. Esa es su función, nada más. Desgraciadamente ocurre en la mayor parte de la vida de las mujeres, de su vida reproductiva, que menstruan y que pierden parte de su tejido endometrial, y digo desgraciadamente por la incomodidad que representa para ellas. El útero tiene tres porciones que ya habíamos visto previamente. La parte más alta es el fondo, luego el cuerpo, y la parte que se relaciona con la vagina es la que se llama cuello o cervix. También está sostenido por ligamentos, del mismo modo que el resto de las estructuras. Y si lo vemos en una vista anterior, da la impresión de ser una pera invertida, es decir, con la base orientada hacia arriba y el vértice de esa pera orientado hacia abajo. Pero de forma lateral parece más bien como una estructura que se está inclinando hacia adelante. Y no solo que se inclina hacia adelante, sino que se flexiona. Tiene también las mismas tres capas que tenía las trompas de falopio. Y las dos que nos van a llamar aquí la atención son la muscular o miometrio, por ser muy gruesa, muy gruesa y muy fuerte además. Y la mucosa nos interesa porque, bueno, también se llama endometrio, nos interesa no solamente porque es el sitio en donde se va a nutrir el producto de la fecundación al momento que se implante, sino que también cuando no ocurre el embarazo es la porción que se desprende del útero y que da lugar a la menstruación. La serosa entonces simplemente es el sitio donde se desprenden sus medios de sostén, ¿no? Ya habíamos dicho que la función del miometrio es contraerse, especialmente durante el momento del parto, aunque eso también ocurre durante la menstruación, y desgraciadamente sus contracciones son dolorosas. El endometrio, ya habíamos dicho también hace un momento, es el sitio, la parte del útero que se va a desprender ciclo con ciclo, ciclo menstrual con ciclo menstrual, o que se va a mantener durante el embarazo, porque su función, como aquí dice, es proveer de nutrición al producto de la concepción. Aquí tenemos el corte coronal del útero. Esta imagen ya habíamos visto, y podemos ver primeramente la serosa, que es las estructuras que ustedes ven aquí en color amarillo, son la serosa que está rodeando a los órganos genitales internos.
Tenemos el miometrio, que es esta parte muscular que se ve en un color rosa tenue. Y tenemos el endometrio, que es la parte interna del útero. Tenemos el cervix o el cuello uterino y la luz del útero o su cavidad, que también se puede llamar así. Y aquí en esta segunda imagen, bueno, ven en la primera imagen lo que habíamos dicho, es semejante a una pera que está invertida, es decir, su vértice hacia abajo, su base hacia arriba. Pero si nosotros lo vemos de lado, vean cómo esa estructura, que es el útero, está inclinada hacia adelante. Y no solamente inclinada, déjenme poner el lápiz. Sino que además también se ve que hay una flexión. Primero se dirige en forma recta hacia adelante y luego se inclina. Entonces esto es una flexión, o sea, el útero está flexionado. Por eso se dice que el útero está inclinado hacia adelante y además también está flexionado. Bueno. Entonces ahí está señalado el útero, uno de los ovarios, que es el ovario derecho, con la trompa que le corresponde. Y tenemos la vagina que es esta estructura que está aquí localizada, la vulva, que está dentro del periné. Ya en el video en el que estudiamos los órganos de las vías urinarias, habíamos dicho lo que es el periné. Tenemos aparte la vejiga, de la cual sale la uretra y el recto, y evidentemente el ano. Bueno, la vagina es un órgano hueco que está localizado detrás de la vejiga urinaria y la uretra y por delante del recto. Es un órgano muy elástico, se extiende desde el útero hasta la vulva, mide aproximadamente 10 centímetros, también es una longitud que puede variar, puede ser un poco más corta, puede ser un poco más larga. Su capa exterior es fibrosa y tiene una capa muscular muy delgadita. La interna es la que más nos interesa porque tiene una mucosa que de hecho es gran productora de moco. Un moco que va a servir como medio de lubricación durante el coito. Tiene muchos pliegues porque es un órgano que es capaz de distenderse, no solamente en el momento del coito, sino de forma muy importante en el momento en que cumple su función como canal de parto. Tiene 3 funciones, de hecho. Es el órgano de la cópula en la mujer, forma el canal del parto y además es la vía de salida del flujo menstrual. Entonces aquí lo tenemos. Este es el cuello del útero. Aquí tenemos la vagina. Y ya por acá abajo tenemos la vulva. Entonces, la vulva, no le pongo más bien le puse, son diversos órganos genitales externos que están todos localizados en el periné. Las estructuras que lo forman, lo habíamos visto casi en la primera diapositiva de esta presentación, son los labios mayores, labios menores, clítoris con todo y su capuchón, el monte de Venus, el introito vaginal, el himen, las glándulas de Bartolín, el vestíbulo y el meato uretral. Vamos a verlos. Entonces, los labios mayores son 2 pliegues de piel similares al escroto, son análogos al escroto y cubren la mayor parte de la vulva. Y llegada la etapa de la madurez sexual, que ocurre en la pubertad, comienzan a cubrirse con vello. Los labios menores, en la mayor parte de las ocasiones, están totalmente cubiertos por los labios mayores, aunque en ocasiones pueden ser un poco más desarrollados y sobresalir. Y tienen la característica de tener una gran cantidad de vasos sanguíneos, es decir, una gran vascularidad.
El monte de Venus es simplemente un montículo de tejido adiposo que está delante del pubis. El clítoris es importante por ser un órgano que es capaz de ser estimulado de forma táctil y tiene una gran sensibilidad, y al momento de realizar el coito eh, es el órgano que es capaz de producir una gran satisfacción sexual. El capuchón de clítoris es un repliegue de piel y en parte también de los labios menores que está recubriendo el clítoris, que le brinda una protección. El introito vaginal es un orificio nada más, es el orificio de entrada a la vagina exclusivamente, es solamente eso. Y está unido a la vagina a través del himen, que es una membrana que representa la unión de hecho de los conductos de Müller, que es algo que yo no les he mencionado, los conductos de Müller que representan la parte de la formación fetal de los órganos genitales femeninos, con una invaginación que hace la piel del periné para unirse con la vagina. Entonces, como un residuo de esa unión queda el himen. No, y ese himen normalmente tiene algún grado de perforación que permite que salga el flujo menstrual por ahí. Las glándulas de Bartholin son semejantes a glándulas vulvouretrales y permiten la lubricación de la vulva y del introito vaginal durante el momento de la excitación sexual. El vestíbulo es el espacio que queda entre los labios menores. Y el meato uretral no tiene una función sexual, pero está localizado dentro de la vulva y por eso también se estudia como parte de la misma. Vamos a ver aquí esas estructuras que habíamos mencionado. Tenemos en primer lugar el monte de Venus, que como dijimos es un montículo formado únicamente por tejido graso o tejido adiposo, y evidentemente ya que tenemos la maduración sexual se recubre de vello, igual que los labios mayores. Esta zona es el periné. Desde la zona del pubis hasta un poquito por detrás del ano, toda esta zona es el periné. Luego tenemos los labios mayores, que ya habíamos mencionado, son dos. Los labios menores, que aquí en esta imagen se muestran abiertos porque intencionalmente se separan los labios mayores, pero normalmente los labios mayores están adosados uno al otro y los labios menores quedan en su interior. El clítoris, con todo y su capuchón que está aquí localizado. Tenemos el vestíbulo, es toda esa zona, que como ya hemos dicho, el vestíbulo está localizado entre ambos labios menores, entonces toda esta zona le vamos a llamar vestíbulo. El introito vaginal, que como dijimos en realidad solamente es un orificio, el orificio que sirve de entrada a la vagina, y el himen, que aquí se muestra roto. Este vestíbulo está mostrando una serie de orificios pequeños que aquí se observan como pequeños puntos de un lado y del otro. Son los orificios de salida de las glándulas de Bartholin, que están localizados dentro de la mucosa de la vulva o del vestíbulo específicamente y alrededor del introito vaginal. La horquilla, que es la parte más posterior de la vulva y representa el sitio donde se unen tanto los labios mayores como los labios menores. Tenemos el meato uretral, que es el orificio de salida para la orina, ya lo habíamos mencionado antes, y el ano. Y toda esa zona que ya habíamos mencionado es el periné. Toda esa zona es el periné. Bueno,
Vamos a estudiar ahora las mamas para terminar el aparato reproductor femenino. Son dos glándulas que están formadas por varios lóbulos, están localizadas en la parte anterior del tórax, que se fijan a los músculos pectorales mediante tejido conectivo. Recordemos que las mamas están presentes en ambos sexos, pero solamente se desarrollan en el sexo femenino. Y esto va a ocurrir a partir de la pubertad. Están constituidas por lóbulos, ya habíamos dicho, los cuales están rodeados por tejido adiposo y piel. De hecho, estos lóbulos en realidad son las verdaderas glándulas mamarias. Las mamas son solamente el conjunto de estos lóbulos. Todas las glándulas mamarias van a desembocar en el pezón, que es una prominencia de la piel de la mama y que tiene una tonalidad más oscura que la piel que le está rodeando. Y de hecho, el pezón está rodeado de una zona de piel también un poquito más oscura que el resto de la piel, que se llama areola. Los lóbulos se van a dividir en lobulillos y su función va a ser la producción y la excreción de leche. En su momento vimos que esto es regulado por dos hormonas. La producción está regulada por la prolactina, además de que hay una hormona inhibidora de prolactina, y además la excreción está regulada por la oxitocina. Les recomiendo que regresen al tema del sistema endocrino para que repasen esto. Bueno, la leche, ya una vez que ha sido producida, es conducida hacia el pezón por los conductos galactóforos hasta que se llega a una cavidad que es el seno galactóforo. Ahí va a quedar almacenada la leche hasta que vaya a ser excretada mediante succión. Aunque también puede, si se presiona un poco una mama que esté llena de leche, también en ese momento puede ser excretada la leche. Normalmente la leche solamente se va a producir en la etapa de lactancia, pero en algunas situaciones de enfermedad esto también puede ocurrir. Antes del parto se va a incrementar la producción y secreción de prolactina y por eso es normal que en una mujer embarazada veamos un aumento en el tamaño de sus mamas. Miren, aquí tenemos una imagen que primero muestra un corte sagital de una de las mamas y aquí tenemos una vista anterior en la que hemos dividido a la mitad una de las mamas, la mama derecha, para por un lado dejar la piel y por otro lado estudiar las estructuras anatómicas que lo forman. Entonces vamos a ver que tenemos los lóbulos de las mamas, que como ven están rodeadas por un tejido conectivo que aquí se ve en color blanquecino y está separando un lóbulo de otro, y eso se ve tanto en una imagen como en la otra. De los lóbulos se desprenden los conductos galactóforos y esos conductos galactóforos llegan a estos senos que habíamos dicho, ¿no? Estos senos galactóforos. Hasta que finalmente llegamos al pezón y ese pezón está bordeado por la areola, que dijimos que es una zona también de piel un poquito oscura, más oscura que la piel que normalmente le va a estar rodeando. Además, la mama tiene una gran cantidad de tejido adiposo que sirve para proteger a los conductos galactóforos y en sí a los lóbulos mamarios. Y bueno, otras estructuras que están formando parte de la mama es el músculo pectoral mayor, tenemos las diferentes costillas, y solamente señalamos tres, el hueso clavícula. Y con esto damos por terminado el tema de aparato reproductor femenino. Les agradezco su atención y continuaremos con el tema de gametogénesis.